Yo recordaba lo que ha sido el proceso de establecimiento y de restauración de esta iglesia. Y nosotros nos tocó atacar varias cosas antes de entrar en la agenda de establecimiento. En principio, creo que lo primero que Dios comenzó a restaurar fue la familia. También nos ayudó a abordar correctamente el tema de las finanzas, porque habían algunos asuntos allí extraños y de abuso. Y también el tema de las sanas relaciones, de las relaciones interpersonales. Poder guiar a los hermanos, ayudarlos a corregir situaciones, interacciones que siempre degeneraban también en abuso, a veces en irrespeto, en incomodidades. Entonces eso fue un trabajo arduo, hermano. Trabajo de hormiguita, uno por uno, revisando, ayudando para poder entrar en la sana comunión fraternal. Y eso no es fácil, es un asunto complicado, pero lo bueno es que eso no está totalmente en nuestras manos, sino que es la gracia del Señor y la dirección del Señor. El Señor nos ayudó a poder abordar esas situaciones y a corregirlas. Y creo que una de las frases que tal vez más usamos en esa dinámica es la con la cual yo quiero comenzar este sermón. Tiene que ver con esto. Y una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien a usted, un hermano, le llamó y le dijo, tenemos que hablar? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo llamó a usted y le dijo, tenemos que hablar? Tenemos que hablar. A veces uno dice, necesito hablar contigo. Puede ser su esposo, su hermano, su mamá, su papá. Alguien lo llamó y le dijo, tenemos que hablar. Alguien dijo que eso es una de las cosas que da miedo. Cuando te dicen, mira, tenemos que hablar. ¿Qué siente usted cuando le dicen así? Tenemos que hablar. ¿Ahora qué hice? Más o menos por ahí va la cosa. Uno dice, ¿cuál será el rollo ahora? ¿Cuál será el problema? ¿En qué lío me habré metido? ¿Qué habré hecho? Sí, es consona esas respuestas porque tan solo pensar en sostener un diálogo, una conversación con alguien nos llena de inquietud, a veces de ansiedad y muchas veces angustia, como que se encienden las alarmas o luces intermitentes. Tal vez eso como que nos dice, oye, viene un conflicto. Tal vez puede pensar, oye, ese tenemos que hablar, puede ser que la relación se va a romper, me van a criticar. Todas esas cosas pueden venir a nuestra mente. Pero aquí lo más importante es, ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? La Biblia es nuestro manual, nuestro instructivo, es nuestra norma de fe y de conducta. Todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana está aquí en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero que juntos leamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Vamos a leer allí los versículos que están desde el 15 hasta el 20. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieres de acuerdo
en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres, allí estoy yo en medio de ellos. Una vista panorámica de este pasaje nos muestra que aquí hay como una combinación de varios principios prácticos, bien prácticos, como era el Señor. El Señor no era complicado en sus enseñanza era sencilla, con ilustraciones de la vida diaria y eso. Este pasaje nos muestra principios prácticos y verdades espirituales profundas, que sea práctico y la manera sencilla con que lo presentó el Señor no le quitaba su profundidad. También es como una guía, como una ruta para manejar los conflictos de una manera precisa, amorosa, y también un proceso que conlleva una responsabilidad a la iglesia. Pues esto es en el seno de la iglesia. Es como un recordatorio también para los que somos creyentes de la importancia de la unidad y de la oración en nuestra vida de comunidad. Es como un llamado también a vivir con humildad, con dependencia a Dios, con rendición, y cómo Él, en medio de nuestras relaciones, también puede ayudarnos a resolver ciertos conflictos que se presentan. Eso es más o menos un panorama o un resumen de la verdad central de ese pasaje. Pero hay algo en el desarrollo del pasaje que tiene que ver con la palabra del título de este sermón. La confrontación y el perdón a la manera de Jesús. Como Jesús lo dijo, hermano. Yo el sermón pasado comencé diciendo algo parecido. Oye, vamos a hacerlo como Jesús dijo. Pues nuestras ideas pueden ser buenas, pero las del Señor son mejores. Entonces, hay un momento en el que nosotros, nuestras buenas ideas, vamos a ponerlas de un lado y vamos a hacerlo a la manera de Jesús. Y entonces uno siempre anda buscando los 12 pasos de cómo lograr tal cosa. ¿Cómo logras tal cosa en 3 pasos? Vamos a ver qué dijo Jesús. ¿Cómo el Señor nos... Y por allí va. Nosotros tuvimos una situación con alguien que llegó de visita buscando una ayuda. Alguna vez se paró por allí y dio una acción de gracia y dijo que necesitaba. Y bueno, esa situación estuvo allí. Estuvimos batallando varios días con eso. Y ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces alguien me dijo, no, pero bueno, toca allí, hay que ayudar, hay que meter la mano. Y yo dije, ya va. Vamos a hacer lo que la Biblia dice. Vamos a poner las emociones para un lado. Vamos a poner los sentimientos no canalizados a un lado y vamos a hacer lo que la Biblia dice. Esta persona no está desprovista, tiene hijos, tiene familia. Entonces vamos a canalizar. Vamos a ver cómo dirigimos esto. Entonces, es hacerlo a la manera de Jesús. Entonces, si hay conflictos, si hay situaciones, si hay cosas que pasan en nuestras relaciones, ¿cómo las podemos resolver? ¿Cómo? A través de la Biblia. Así me gusta que el hermano sacó ahí ese. La Biblia, hermano. La Biblia es suficiente. Es suficiente porque es la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar por allí. La confrontación. Bueno, hermano, es que el punto es que la confrontación parece que no es un tema agradable. Primero por el concepto, porque algunos piensan que confrontar es pelear. No, eso es un error conceptual. Confrontar no es pelear. Entonces, no, tuvieron una confrontación. Ya uno dice, oye, hubo... No, eso no es el concepto de confrontar. Y muchas veces no nos parece agradable ese tema de la confrontación. Y el concepto en sí de confrontar es hablar con el otro cara a cara. O sea, verle el rostro al otro, estar de frente cara a cara y hablar con el otro. Eso es lo que significa confrontar. Oye, yo voy a confrontar al hermano fulano. Es decir, yo voy a hablar con mi hermano viéndole a los ojos. Voy a hablar con él cara a cara. Eso es lo que significa. No significa voy a discutir con mi hermano. Les voy a decir sus 4 cosas. No.
Eso no significa confrontar. Eso tiene otros calificativos. Pero, hermano, ¿por qué no podemos hablar, o por qué a veces se hace difícil hablar de la confrontación en el seno de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa que a veces se hace difícil eso? Si somos sinceros, tenemos que reconocer que mayormente no nos gusta la confrontación. No nos gusta la confrontación. En mi experiencia pastoral, yo veo que constantemente a los creyentes, en su mayoría, no les gusta. No les gusta confrontar a nadie. No les gusta. ¿Sabe qué hace usualmente un creyente? ¿Qué hace usualmente un hermano ante el reto de confrontar? ¿Qué hace? Puede callar. Puede ser que se aleja. Evitar. Bueno, la mayoría, hermano, hace eso que usted dice, pero la gran mayoría oran. Y está bien, porque los cristianos tenemos que orar. Y muchos oran y le piden a Dios que envíe un ángel que le revele a su hijo lo que no está haciendo bien, lo que está haciendo mal. Revélaselo, Señor, muéstraselo. Háblale por sueño. Háblale, Señor, que no se puede comportar así, que no se debe vestir así, que no debe hablar así. Si es en el matrimonio, el esposo le pide a Dios, oye, que su esposa tenga un sueño, que Dios le muestre que tales cosas no les gusta, que no les gusta que lo avergüence en público, porque para los hombres eso es fatal, para cualquiera. O la esposa que solamente ora para que Dios le muestre a su esposo que no tiene que ser tan pasivo en la casa, que tiene que asumir el liderazgo, que tiene que hacer algo, que tiene que ser más participativo, que tiene que tomar la autoridad como cabeza del hogar. Y yo no estoy diciendo que está mal orar, tenemos que orar. Hay un tiempo para orar. Y lo cierto, hermano, es que nosotros oramos, aguantamos, esperamos. Muchas veces al final nos enojamos por tanto tiempo de orar, que Dios cambie a su hijo, que Dios cambie a la esposa, que Dios cambie al hermano, que Dios cambie al vecino, que Dios cambie a mi jefe. Como que llegamos al punto de decir, oye, Dios no me oye. Cámbiame a mí. Y al final, ¿sabe con quién nos resentimos nosotros? Contra Dios. ¿Por qué? Porque estamos esperando el milagro de que Dios le hable a esa persona. Hermano, ahí olvidamos que Dios siempre hará su parte. Yo digo que la mayor parte ya la hizo. Nada más morir en la cruz del Calvario y hacer lo que Él hizo por nosotros allí, ya el Señor lo hizo. El 99,9% de lo que tenía que hacer lo hizo. Entonces, Dios nunca hará la parte que a ti y a mí me toca. Nunca. ¿No? Entonces, lo que tal vez queremos enfocar hoy a la luz de la Biblia es que la confrontación en sí no es un tema negativo. En la Biblia eso no es un tema negativo. Pero si se hace bajo los principios y los parámetros correctos. Porque tampoco es ir a confrontar por confrontar. Tiene que hacerse bajo los principios y los parámetros correctos. La confrontación es parte de las sanas relaciones y debería ser parte de la vida normal de la iglesia. Esto hace que nuestra vida sea más amplia, más profunda, más auténtica. Si yo no confronto a las personas que amo, a las personas que estimo, hermano, lo que yo voy a hacer es vivir aparentando delante de ellas. Si yo no confronto a quienes amo y no le pongo límite, al final yo voy a terminar frustrado y a la larga me voy a distanciar de ellos.
Hermano, eso es lo que produce el no entender que la parte de las sanas relaciones es la confrontación bíblica. Pasa que muchas veces no sabemos cómo sostener una conversación. Muchas veces no sabemos cómo tener una buena confrontación, cómo tener una conversación y fijar los límites, sin que eso llegue a afectar la relación y que mucho menos que se fracture la relación. Pasa que muchas veces también nos atemorizamos tanto que al intentar tener una conversación confrontadora, finalmente no nos atrevemos a hacerlo. Y si somos sinceros, si nos ponemos la mano en el corazón, como decía mi abuelo, ponte la mano en el corazón. Sabemos que tenemos conversaciones pendientes. Muchos de los que estamos aquí tenemos conversaciones pendientes, que están en pausa. No hemos confrontado, no nos hemos sentado, no nos hemos parado a vernos cara a cara y a hablar ciertas situaciones. Estamos como en un tira y encoge. Bueno, yo sé que tengo que hablar, pero voy a buscar el momento oportuno. Pero cada vez decimos, no, todavía no es el momento. Yo se lo voy a decir, sí, yo tengo que decírselo. Y ya tienes 3 años, 4 años, 5 años en eso. Tú sabes que tienes que tratar ese punto con tu esposa o con tu esposo y dejas que el tiempo pase y pase como si nada, porque según tú y según yo, todavía no es el momento oportuno. Hermano, también hay quienes se atreven a confrontar a la gente, pero fracasan estrepitosamente y se sienten peor que antes, después de haber confrontado a esa persona. No sé, tal vez porque no lo han hecho bajo el modelo bíblico y a la manera de Jesús. A mí me gusta esta declaración, a la manera de Jesús. También pasa que hay gente que confronta de una manera dañina y errónea, más que beneficiosa. Esos son los que dicen, a mí el tema de la confrontación no me preocupa porque yo no tengo pelos en la lengua y yo le digo a la gente lo que le tengo que decir. Yo sí se lo digo. Hermano, y esa gente vive fracturando relación y relación. Escúcheme bien, no quiero que usted salga de aquí diciendo, el pastor Ezequiel dijo que había que salir a confrontar a todo el mundo y que usted vaya confrontando por allí sin la debida sabiduría bíblica y que resulte más bien en que esas relaciones se fracturen. No, sino queremos que nuestras relaciones sean más auténticas, más transparentes con quienes socializamos. Somos hermanos y la Biblia dice, hablad verdad cada quien con su hermano. Tiene que ser eso. Esa premisa nos la pusimos Henry y yo de un tiempo para acá, creo que como del año antepasado, que veíamos situaciones y yo le dije a Henry, bueno Henry, ahí tenemos que revestirnos de la sabiduría del Señor y hablarlo, decirlo, porque la Biblia dice, hablad verdad cada quien con su hermano. Y sin confrontación no hay cambio. ¿Por qué la gente no quiere ser confrontada, mi hermano? ¿Por qué? Ajá. No se quiere ver expuesta, ¿verdad? Por miedo, por vergüenza, por orgullo, por autosuficiencia. Y yo he querido resumir esta enseñanza en un solo principio. ¿Cómo, hermana? Ajá. Hay miedo, sí, hermano. Sí. Las sanas relaciones están basadas en buenas conversaciones con gracia, verdad y perdón. ¿Cómo dice al principio? Están basadas en buenas conversaciones
con gracia, verdad y perdón. Ese es el compacto de la enseñanza de hoy. ¿Pero qué son buenas conversaciones? Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo por allá. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, la enseñanza es que el apóstol Pablo estaba diciendo: no tengan malas conversaciones, tengan buenas conversaciones. Esa es la antítesis del pasaje. ¿Qué son buenas conversaciones? Una buena conversación es que todo sea chévere, color de rosa, que sea... ¿Eso es una buena conversación? No, las buenas conversaciones es hablar de lo que me gusta, sí, pero también de lo que no me gusta. Las cosas de las que yo soy responsable, de las que no soy responsable, de cuáles son mis convicciones, de lo que acepto, de lo que yo no acepto. Es mostrarme sin hipocresía en mis relaciones, que me conozcan sin máscaras. Que de lo más que los seres humanos hacemos es ponernos máscaras, ser conocido y conocer con los quienes me relaciono. Hermano, qué bueno por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia nos ofrece a nosotros las herramientas para nosotros tener buenas conversaciones y buenas confrontaciones. Como dije hace poco, tal vez usted tiene una lista de personas con las que usted sabe que usted tiene que hablar y que ha postergado por un tiempo. Sostener buenas conversaciones al final se traduce en buena comunicación, en comprensión y sanas relaciones, porque por allí dicen, hablando se entiende la gente. No, hermano, no solo hablando y comprendiéndose. El ejercicio de hablar tiene que también tener un ejercicio de comprensión. Muchas veces, hermano, nosotros nos quedamos en el proceso y evitamos las conversaciones por no tener conflicto. Muchas veces esa es una de las razones, no queremos tener conflicto. Y decidimos jugar a llevar a la fiesta en paz. Eso es una estrategia que casi todos usamos. Callamos por convivir, ¿verdad? Y decimos, oye, vamos a llevar la fiesta en paz. Para que la cosa no... Oye, hermano, se puede herir, oye, se va a afectar, oye, no. Siendo que las buenas conversaciones son de las mayores formas de demostrar y traer amor a las relaciones. Cuando yo confronto a mi esposa, a mi hermano, y yo hablo con honestidad, con sinceridad, con sabiduría, bajo los principios bíblicos, ¿qué estoy haciendo yo? Amando a mi hermano, bueno, amándolo, amando a mi esposa, amando a mi prójimo. Hermano, ¿sabe por qué esto es cierto? Porque todos nosotros, todos, no se escapa ninguno, todos en el fondo, todos los seres humanos, anhelamos amar y ser amados. En el fondo todos anhelamos eso. Ser aceptados, ser escuchados, ser tomados en cuenta, ser incluidos. Todos tenemos esa necesidad o esas necesidades. En cambio, las relaciones conflictivas, hermano, hacen los ambientes hostiles, inarmónicos, pesados. Cuando uno dice, oye, fulano está, no se puede hablar, fulano es conflictivo, hermano, de todo hace un conflicto. Esos ambientes son hostiles, esos ambientes matan, agotan. Entonces uno ama al hermano y uno termina diciendo, bueno, él es así, ya sabemos que él es así. No, hermano. Y uno termina agotado, afligido, muchas veces hasta nos enfermamos. A veces esas dinámicas hasta terminan paralizándonos. Entonces, quien no sabe confrontar a la luz de la palabra de Dios, jamás disfrutará de relaciones profundas, sinceras, ni transparentes, ni saludables. Es necesario, hermano.
¿Por qué fingimos? ¿Y por qué es tan difícil ser honesto, ser sincero? ¿Qué pasa? Nos pasamos la vida fingiendo delante de mis hijos, delante de mi esposa, delante de otros. Cuando fingimos, entonces nos agobiamos, pensamos, oye, no le puedo decir nada, ¿para qué le voy a decir? Y usted cae como en un estado de abandono y al final, mientras más yo finjo en una relación, mientras más complaciente me vuelvo, entonces yo más me separo de esa persona. Y termino viendo al otro como el malo. Oye, ¿por qué me hace esto a mí? ¿Por qué abusa de mí? Muchas veces el problema no es el abusador. Muchas veces el que se deja abusar también es el responsable. Tienen que haber dos para que se dé la dinámica. Así como uno enseña a los hijos que van al colegio, no los enseñamos violencia, dale puño al que se meta. No, uno le dice, uno lo enseña, ya va, detente. No. No solo el que abusa, sino también el que se deja abusar. Casi siempre el abuso es un patrón repetido. El que abusa es porque lo abusaron. Es una conducta repetida. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó que la vida saludable se manifiesta en relaciones. Y los discípulos en una oportunidad le hicieron esa pregunta al Señor, allá en Mateo 22, del 37 al 40. Y le dijeron al Señor, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le respondió. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley. Si yo amo a Dios verdaderamente, yo voy a amar a mi hermano. Y si yo amo a mi hermano, yo no le voy a levantar falso testimonio, yo no lo voy a robar. Y todas las cosas malas que uno pudiera hacerle a otro, ¿verdad? Mano, las buenas relaciones son como la cruz, que tiene una asta vertical que implica mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Cruzada por un asta horizontal que implica mi relación con mi prójimo. Es algo así, con mi hermano. Fíjense que hay gente que dice, yo tengo una excelente relación íntima y muy personal con Dios, pero me la llevo mal con todo el mundo. Eso no tiene sentido, ¿verdad, hermano? Eso no tiene sentido. Eso es descabellado. Eso es como que alguien diga, oye, hoy tuve problemas con mi esposo, mañana tengo problemas con la vecina, y luego con mi hermano, y luego con mi suegro. Todo el mundo está mal. Bueno, tú estás teniendo problemas con todo el mundo. Yo creo que el que está mal eres tú. Hay gente que dice eso. Yo tengo una relación íntima, personal con Dios, pero me llevo mal con todo el mundo. Es una incongruencia, eso no tiene sentido. Miren lo que dijo Juan allá en su primera carta, primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una relación profunda con Dios se manifiesta en buenas relaciones con los demás. Esa es la primera alarma que se enciende. Cuando usted ve algún tipo de desajuste en sus relaciones con los demás, automáticamente, hermano, piense, ¿cómo está mi relación con Dios, mi comunión con Dios? ¿Cómo está? Muchos de nosotros, por un lado, tenemos relaciones sin sinceridad y sin verdad y sin transparencia. Pero por otro lado, tenemos gente que tiene relaciones con verdad, pero rotas. Y esto es triste, hermano. Es triste que yo tenga gente con la que me relaciono,
con la que río, con la que comparto, pero finalmente yo soy como una ostra cerrado y no muestro realmente cómo yo me siento. Por otro lado, me relaciono con gente a la cual le digo las 4 cosas que cada vez que quiero, pero sin un afecto, sin amor fraternal, sin ser movido por el amor de Dios que dice la Biblia allá en la carta a los Romanos, que ha sido derramado por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. La confrontación bíblica necesita los ingredientes más poderosos, que son la gracia y la verdad. Como el Señor nos dio ejemplo en todo, en su ministerio, Él lo mostró. Es lo que Juan dice allá en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso era una marca del ministerio del Señor. El ministerio del Señor estaba lleno de gracia y de verdad. Iba junto a eso siempre. ¿Qué es gracia en ese contexto? Que el Señor podía tener compasión, amor y misericordia por la gente. Y verdad, que junto con esa gracia, Él podía ser sincero con las personas que le rodeaban. No pueden ir separados, hermano. Usted no le puede decir las verdades a la gente sin gracia, sin amor, sin compasión, sin misericordia. Pero tampoco usted puede ser tan bueno, más bueno que Dios, que le va a tener amor, misericordia y compasión, pero no le va a decir la verdad. Tienen que ir juntas. Porque la doctrina de Cristo, hermano, más que simple letra, era vivencial, práctica, no era palabrería. El Señor era cónsono con lo que Él decía, Él lo vivía. Siempre nos ha dado el ejemplo. Es como que usted hoy se preguntara, ¿qué voy a hacer mañana lunes con lo que aprendí el domingo en el culto? Lo que Dios anhela es que lo poco, más o menos, mucho que usted aprenda hoy, usted lo ponga en práctica. Eso. Porque eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. La vida abundante que el Señor anhela que nosotros tengamos con Él es que pongamos en práctica lo que Él nos ha mandado a hacer. A mí me gustaría ilustrar esto con la misma palabra de Dios. Hay un relato en la Biblia que nos puede ayudar a comprender mejor la enseñanza de hoy. Se trata de la mujer samaritana, ¿se recuerda? Allá en Juan capítulo 4, Jesús rompe el hielo y ella se sorprende de que Jesús, siendo judío, la trate a ella. Y Jesús le muestra a esta mujer que ella tenía un problema de relacionamiento en la sociedad donde vivía, pues porque ella se había aislado, se había distanciado de quienes estaban a su alrededor. Cuando Jesús habla con ella y le dice, le habla de los 5 maridos que ella había tenido, Jesús le está mostrando el estigma que ella llevaba. Algunos dicen que era una pecadora o que tal vez era una estéril, por eso era rechazada. Sea lo que fuera lo que le estaba pasando a esta mujer, ella se encontró con el único hombre que había de transformarla, que no la iba a rechazar, ni a señalar, ni a condenar, ni a señalar. Y Jesús hace gala aquí de la gracia y verdad. Jesús, lleno de verdad, la confronta. ¿Y qué le dijo? Le dijo la verdad de lo que ella estaba pasando, de lo que estaba aconteciendo con su vida. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Más allá de la máscara nacionalista que se puso ella quiso sorprender al Señor y le dijo, Señor, este es el pozo de Jacob, nuestros antepasados han vivido aquí mucho tiempo. Jesús, a diferencia de los demás, la trató
con compasión y con amor, hermano. Este ejercicio lo tenemos que practicar, hermano. Cuando usted ve gente que a veces está a la defensiva, que de todo hace un conflicto, gente que, wow, es la tecla del piano que le falta, hermano, muchas veces hay que ver qué hay detrás de esa persona. ¿Cuál es el trasfondo de esa persona? También hay otra historia que está allí en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 8. Jesús es interpelado por los tramposos fariseos, quienes probándolo venían para ver si Jesús transgredía la ley y para ellos puede tener un motivo y acusarlo. Jesús, con la sabiduría de Dios, él aplica otra vez el principio de la gracia y la verdad en esta confrontación. La gracia es, Jesús dice, quien esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Todos los que estaban allí acusando a la mujer, al final ellos mismos fueron acusados por sus conciencias. Nuestra conciencia es como el fiscal de Dios. Sus propias conciencias nos acusaron y no quedó ni uno. Jesús le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Pues estos hombres o estos fariseos habían violado la ley porque habían llevado a esta mujer sola, sin el hombre con que ella había adulterado, y desde el más joven hasta el más viejo fueron soltando sus piedras que habían tomado y se fueron, porque vieron que estaban juzgando a una mujer que efectivamente estaba pecando, pero que ellos la estaban condenando hipócritamente, inclusive violando el parámetro de la ley para tratar un caso como es. Eso es lo que llaman el debido proceso, que bastante que es violado el debido proceso. El único que podía levantar una piedra allí y lanzarse a esa mujer, ¿quién era? Jesús. Pero Jesús aplica la verdad. Jesús no le dice a la mujer, bueno, hija, ahora vete, vaya y viva su vida. No le pare a nadie. No le dio una palmadita en la espalda, sino que la confrontó y le dijo, vete y no peques más. Le mostró la gracia, la compasión, la misericordia, el amor, y le mostró la verdad. Vete y no peques más. A veces nosotros no vamos a lograr convencer a la gente. Yo voy a hablar por Henry y por mí, pastores de esta iglesia. A veces nosotros no vamos a persuadir a alguien de que haga o no haga, pero delante de Dios nosotros podemos estar tranquilos de decir lo que pastoralmente y bíblicamente nosotros teníamos que decir. Ve, hermano, a mí no me parece eso, por esto, ten cuidado por esto. El hermano va y lo hace. Bueno, hermano, nosotros no podemos, porque al final no podemos pastorear a la grey de Dios forzándola. Y eso es abuso de la autoridad que bastante abunda. Que la gente tiene que ser responsable de su espiritualidad y tomar buenas decisiones a la luz de la palabra de Dios. Vete y no peques más, le dijo el Señor. Hermano, no podemos creer que vamos a ser más buenos que Dios ofreciéndole gracia barata a la gente. No podemos hacer eso. Ni nos podemos hacer partícipes, hermano. Si algo está malo, nosotros tenemos que exhortar y señalar eso y decirle con amor, con sabiduría, tenemos que hacerlo. No, eso no está bien, hermano. Si nosotros ofrecemos gracia barata, terminamos distorsionando la esencia del evangelio, hermano. Violando los principios de la palabra de Dios. Eso aplica para todos nosotros, no solo para los pastores, para todos, hermano. A mí me gusta esta ruta de Mateo 18, 15 al 20, porque esa ruta la violamos cada ratico nosotros. ¿Sabe por qué la violamos?
Porque yo tengo un asunto con mi hermano o alguno del rebaño tiene un asunto con su hermano y muchas veces van corriendo a casa del pastor Henry o hacia mí. Y nosotros lo que le decimos, hermano, ¿y ya tú hablaste con tu hermano? No, yo no hablo con él, pero vengo a hablar a usted como usted es el pastor, no, hermano. Yo soy pastor, pero también formo parte de este rebaño. Y la Biblia dice que si tu hermano ve y tú habla con él. Ahora, si tú hablaste con tu hermano y no se logró resolver la situación, entonces sigue la ruta. ¿Verdad? Si violamos estos principios, ¿verdad, hermano? Entonces pasa algo con el hermano y lo vamos a hablar con todo el mundo, menos con el hermano. No tienes que hablar con el hermano. Tú tienes que confrontarlo con gracia, con verdad, con amor, con sabiduría, pero tienes que hablar con el hermano. Pasa que cuando se han tenido muchas situaciones negativas al confrontar, nos prejuiciamos y nos llenamos de temores. Y entonces lo que hacemos es que vamos evitando hablar con la verdad para que no haya conflicto y para que la gente no se hiera. Hermano, yo prefiero meterme en problemas con la gente antes que meterme en problemas con Dios. Entonces, si lo que yo entiendo que la Biblia me enseña que yo debo decir, yo debo decirlo sabiamente. Yo hago el ejercicio de bajar la voz porque como tengo una voz de trompeta, bajo la voz. Pero debo hacerlo. Y mira que usted le está enseñando esta enseñanza en esta mañana al que le gustaba llevar la fiesta en paz al extremo, a mí. Por todos los rollos que yo arrastraba y todas las cosas. Hasta que aprendí, mi esposa dice, aprendiste demasiado. Vamos a resolver eso, no, vamos a hablar, vamos a resolver eso. Entonces, tenemos situaciones, hermanos, que a veces nos llenamos de prejuicios, de temores, y vamos evitando hablar con la verdad para que no haya conflicto, para que la gente no se hiera. Y uno elude las conversaciones que se basan en la verdad. Y uno dice, oye, es que no quiero hablar sobre eso. Y no confronta. Otro aspecto relacionado con la confrontación, como dice el título del sermón, la confrontación y el perdón a la manera de Jesús, es el perdón, hermano. Alguien me llamó después de la pandemia, creo que fue un año después de la pandemia, alguien que está en el exterior y me hizo esta pregunta, me dijo, pastor, ¿qué es más fácil, ofrecer o recibir el perdón? ¿Qué es más fácil, ofrecer o recibir el perdón? No, ponernos a responder esto, nos pasaríamos toda la mañana aquí. Ahí le dejo esa perla. Nosotros hemos visto, hasta este punto que vamos del sermón, que la confrontación a la manera de Jesús no es un ataque, ¿verdad? No es un ataque. Cuando tú dices voy a confrontar a mi hermano, tú no dices lo voy a atacar. No, no es un ataque. Sino una invitación a la restauración. Es una invitación a corregir algo, a restaurar, a resolver. Pero la confrontación, por amorosa que sea, hermano, por amorosa que sea, puede dejar herida y generar tensión. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo de ceñirnos a la palabra y hacerlo bíblicamente, porque en sí, quieras o no quieras, eso va a generar incomodidad. Es porque tiene que ver con la disciplina. Y la Biblia dice allá en Hebreos 12 que ninguna disciplina es, ¿cómo, hermano? Al momento produce gozo, es agradable, pero después tiene frutos apacibles de justicia. Por más bajito que yo hable, por más que lo tengo que hacer, siempre, que a nadie no nos gusta, hermano, que nos llame la atención. No nos gusta que nos corrijan.
No nos gusta, hermano. Pero ¿cómo cerramos, hermano, la brecha que se abre cuando usted dice, oye, voy a confrontar al hermano? Por momentánea que sea. ¿Cómo se hace? Yo lo vi así. La respuesta es el perdón. Si la confrontación es el bisturí del cirujano, es el que va a abrir, el perdón es el bálsamo. Es el bálsamo que sana la herida. Yo he experimentado las dos cosas, estoy seguro que usted también. He experimentado el gozo de que alguien me perdone. Eso es liberador. Pero también he experimentado el gozo de perdonar y soltar a alguien que me hizo algo. Eso también es liberador. Hermano, no podemos detenernos simplemente en la exposición simple del problema. Nosotros debemos avanzar a la reconciliación. Y el perdón es el único camino. Es el perdón. Y es bueno siempre aclarar, el perdón no es ignorar la ofensa. El perdón no es minimizar el dolor que hemos sufrido. Tampoco el perdón es una excusa para que el ofensor continúe en su error. El perdón, a la manera de Jesús, es una decisión consciente. Yo decido perdonar. Es una elección voluntaria de liberar al que me ofendió de esa deuda que sentimos que esa persona tiene con nosotros. Yo lo perdono. Es como soltar el resentimiento, la amargura, el deseo de venganza, que esas cosas finalmente lo que hacen es envenenar nuestro corazón. Muchas veces nosotros sentimos que algunas situaciones, para que se dé el perdón, parecieran como imposibles. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, es posible, porque es el Señor quien trata con nosotros. Y nuestra naturaleza nueva, que es en Cristo, es la que puede hacer esto, hermano. Por más daño que alguien me haya hecho, al final yo voy a actuar a la manera de Jesús, yo lo voy a perdonar. Porque cuando yo mido que el Señor me perdonó a mí, yo digo, oye, ¿quién soy yo para no perdonar? Si Jesús lo hizo conmigo. Recordemos, mis hermanos, a Jesús allá en la cruz, mientras Él agonizaba. Él perdonó a sus verdugos, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Padre, que ellos no saben lo que hacen. ¿Podemos hacer nosotros menos que el Señor? Debemos parecernos a nuestro Señor. Debemos nosotros ofrecer el perdón que hemos recibido de Dios. Y usted dirá, pero ¿qué ocurre si el ofensor no se arrepiente o no reconoce su error? Hermano, ya eso no está en sus manos ni en la mía. Nosotros debemos perdonar de todos modos. La respuesta es sí, debemos perdonar de todos modos. Porque el perdón no depende del arrepentimiento del otro. Porque el perdón en sí es un acto de liberación para nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos perdonar, rompemos las cadenas que nos tienen allí atados, esclavizados. Cuando yo decido no perdonar, es como que yo construyo una cárcel donde yo mismo me meto, yo mismo me encarcelo. Alguien puso esta figura una vez y me pareció grotesca, pero muy cierta. Es como que cuando usted dice, no lo voy a perdonar, usted decide matar a esa persona y después que lo mata, entonces usted se lo amarra en la espalda y carga con esa persona muriendo, pudriéndose allí, descomponiéndose. Es grotesco, pero es así, cuando nosotros decidimos no perdonar a alguien. Pero cuando perdonamos, nos abrimos a lo que el Señor nos ofrece, la vida abundante. El arrepentimiento del ofensor puede llevar a la reconciliación, pero nuestro perdón es el que nos permite sanar independientemente de la respuesta del otro.
Otra idea falsa es que el perdón tampoco significa restablecer la confianza de inmediato. No, es un proceso también. La confianza se construye con el tiempo a través de acciones consistentes que demuestran un cambio genuino, que uno dice, oye, sí es verdad, fulano me pidió perdón, pero es real, por esto. Hay evidencias que te certifican eso. Hermano, la confrontación y el perdón son como las dos caras de la misma moneda. La confrontación hecha con amor, respeto, abre la puerta hacia el arrepentimiento. El perdón ofrecido con gracia y generosidad permite que la sanidad comience. Hermano, juntos podemos nosotros vivir relaciones más profundas, más auténticas y más transformadoras a la manera de Jesús. Sana comunión fraternal, sanas relaciones interpersonales. La confrontación sin perdón se convierte en juicio. El perdón sin confrontación es hipocresía. Ambos, aplicados con el Espíritu Santo, nos llevan a experimentar la plenitud de la reconciliación. De manera práctica, eso significa que después de confrontar a alguien, nosotros debemos buscar la manera de expresar nuestro perdón. Como yo le dije a alguien ayer, no puede ser muy general. No le puedes decir a alguien, te perdono por todo lo malo que te hice. Eso es muy general. No, hermano, póngale nombre y apellido. Sea que usted lo ofrezca o sea que usted lo reciba. Te perdono porque, oye, me vituperaste, hablaste mal de mí. Te perdono. O perdóname porque hablé mal de ti. Antes de hablar contigo fui y hablé con otro. Perdóname. Hay que ponerle nombre y apellido. Eso se llama justicia relacional. Eso es justicia relacional. Debemos expresar nuestro perdón, ya sea con palabras, con acciones y con una actitud de gracia. No debemos guardar rencor ni alimentar el resentimiento. Y yo diría que esto es la guinda del helado. Debemos recordar que todos somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios, y el perdón es el regalo más precioso que nosotros podemos ofrecer y recibir. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. No lo merecíamos. En esto se ha mostrado el amor del Señor. ¿En qué? En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No lo merecíamos, hermano. Confrontar con amor a la manera de Jesús es la clave para restaurar y fortalecer nuestras relaciones, ofreciendo y recibiendo el perdón. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a comprender la importancia de la confrontación bíblica como una herramienta para la sanidad y el crecimiento en nuestras sanas relaciones. Que Dios nos ayude a superar el temor y la resistencia a la confrontación, que seamos más auténticos, más genuinos y que reconozcamos que la confrontación es necesaria como un acto de amor hacia la reconciliación. Que finalmente aprendamos los principios bíblicos y las estrategias prácticas para confrontar a otros a la manera de Jesús. Y que en la iglesia y en nuestras relaciones promovamos la restauración y el fortalecimiento de las relaciones. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y es eficaz. Tu palabra es perfecta. Tu palabra es suficiente. Gracias, Señor, porque esta palabra nos anima, nos confronta, nos edifica, nos instruye, Señor. Gracias. 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 Ayúdanos, Señor, a tomar la lección de esta mañana, a confrontar y perdonar, hacerlo a la manera tuya, Señor, con amor, con sabiduría, con gracia y verdad, y que siempre nosotros vayamos en pos de la restauración y el fortalecimiento de las relaciones en nuestra
familia, en nuestro núcleo familiar, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos, donde quiera, Señor, que nos paremos, que podamos modelar, Señor, ese principio de la gracia y de la verdad, Señor. Ayúdanos y perdónanos, Padre. Perdónanos cuando hemos violado la ruta de Mateo 18, 15 al 20, Señor. Cuando no hemos ido al hermano para resolver ciertas situaciones, Señor. Guárdanos de hacer las cosas a nuestra manera y ayúdanos a hacerlas a la manera tuya, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, permite que podamos vivir como lo que somos, como la familia de Dios, y que podamos, Señor, tener relaciones auténticas, profundas, consistentes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, y les guarde.